Entrevista de este martes nos vamos a trasladar a Colombia. Allí en la ciudad de Bogotá está el periodista Sinar Alvarado, que trabaja entre otros medios para el New York Times, y precisamente para ese diario escribió un perfil sobre Egan Bernal, el ciclista colombiano de 22 años que el domingo pasado se coronó campeón del Tour de France. Por primera vez para Colombia, por primera vez para Sudamérica, por primera vez para un latino. Fue un hecho histórico realmente, y con Sinar vamos a darle un poco de contexto y para que nos cuente también la historia de Bernal. Bienvenido a PDA, Sinar, ¿cómo estás? Buen día, todo bien por acá en Bogotá y muchas gracias por la oportunidad de hablar con los uruguayos. Un placer para nosotros, un verdadero honor. En este momento, ¿cómo está la ciudad de Bogotá? ¿Tranquila? Está tranquila, amaneció un poco gris el día, pero por fortuna no llueve. Bien, ¿cómo se festejó ahí en Bogotá y en Colombia el Tour de France de Bernal? Mucho furor, sobre todo empezando en su pueblo, Zipaquirá, que está aquí ubicado a 50 kilómetros de mi casa en Bogotá. Los kilómetros los tenemos siempre bien medidos los ciclistas. Claro. Y el pueblo se llenó. En la plaza principal de Zipaquirá, la alcaldía puso una pantalla gigante donde se reunió mucha gente del pueblo, vecinos, familia y sobre todo muchos equipos de ciclistas, sobre todo niños y equipos juveniles que se reunieron allí en la plaza principal del pueblo a ver. Realmente Zipaquirá es una ciudad chica y ahí se reunió la gente a ver a su hijo coronarse campeón del Tour. Y acá en Bogotá y en muchos lugares, mucha gente reunida como en restaurantes o en tiendas, en cualquier lugar donde había un televisor disponible, había grupos de personas viendo el final de la competencia. Claro, yo ahí lo que te quería preguntar es, el final del Tour de France ya es algo como una victoria consumada, entonces los festejos pueden haber sido planificados. Desde el Entonces, sábado. Vos contabas ahí que hubo un despliegue ya incluso de infraestructura, de pantalla gigante, para convocar a la gente. Un domingo, además, un día feriado, como quien dice. Sí, porque ya desde el viernes Egan se vistió de líder. El sábado, en una etapa corta que se redujo por mal tiempo, de solo 59 kilómetros, ese día simplemente salió a defender la camiseta y confirmó su liderazgo. Y ya desde el sábado era el campeón virtual. Ya solo faltaba el paseo de la victoria, que es básicamente protocolo el domingo, y ese día ya él se convirtió en campeón oficial del Tour. ¿Y qué imágenes se pueden ver en esos festejos en Colombia? ¿Es más bien un festejo que involucre bebida alcohólica o baile o nada? ¿Cuáles son las características? Muchas banderas, Ajá. Muchas banderas, amarillo, azul y rojo, muchos colores de la bandera del país y sobre todo miles y miles de ciclistas. Colombia, ustedes lo saben, es de lejos el país más ciclista de América. Solo en Bogotá, que es una ciudad de más o menos 9 millones de habitantes, se hacen unos 800.000 viajes en bicicleta al día. O sea, casi el 10% de la población se mueve todos los días al trabajo o a la universidad o a lo que sea en su bicicleta. Entonces, y los domingos hay muchos ciclistas aficionados que salimos a sufrir en la montaña. Entonces, toda esa gente que siente una gran pasión por la bici se congregó en muchos lugares públicos a ver la victoria. Por eso escribiste en tu Twitter, Sinar, hace un par de días: lo que debía suceder ha sucedido, Colombia gana el Tour de France. ¿Tenía que pasar esto? Sí, yo creo que tenía que ocurrir. Era un asunto de tiempo solamente. Algunos entendidos expertos, digamos, generaciones anteriores de periodistas que cubrieron el Tour a principios de los 80, a mediados de los 80, me dicen que ellos esperaban que la victoria del Tour se consumara antes. La primera vez que un colombiano corrió el Tour fue en 1975 con Cochise Rodríguez, y luego en los 80 ya fuimos varias veces, en el 83, en el 84, en el 85, todo el resto de los 80. El primer podio lo logramos en el 89 con Fabio Parra, que fue tercero. Claro. Y en el 87 Lucho Parra ganó la Vuelta a España. Digamos, ya veníamos coqueteando con el podio en los Campos Elíseos, pero nada que se lograba. Claro. Nairo Quintana hizo 3 veces podio, Rigoberto Urán fue subcampeón en 2017. Veníamos intentándolo cada vez más cerca y definitivamente creo que era un asunto de tiempo hasta que un colombiano lograra situarse en el primer lugar. ¿Y cómo se vivió en esos años?
desde aquellos años de la década de los 80, cuando hicieron el primer podio, e incluso hasta los últimos podios recientes, el hecho de no conseguir la victoria, ¿era una frustración, digamos, para el público colombiano o era siempre un motivo de aliento? Decir, estamos cerca, estamos ahí. No, ¿Cómo se evaluaba eso? Colombia es un país, Colombia por su historia y por su geografía también, por la montaña, ha sido un país siempre acostumbrado a los desafíos, a padecer, a sobreponerse, a imponerse a ciertas circunstancias difíciles de la vida y los ciclistas colombianos son por excelencia los más dispuestos a sufrir y a aguantar hasta que llegue el momento de vencer. Claro, ¿y cuánto pesa esto en un deporte justamente como el ciclismo, donde el sufrimiento está presente todo el tiempo? Sí, el ciclismo es el deporte más colombiano, se parece mucho al país, ¿no? Porque te obliga a sufrir y a apostar y a arriesgarte, a tener paciencia, a tener autocontrol y mucho dominio de ti mismo, a conocer tus capacidades, a ser atrevido pero también a ser humilde, claro, y a respetar a la montaña. Vos nos hablás, es el deporte que más triunfos le ha dado al país. Claro, vos nos hablás de la geografía de Colombia y de cómo eso también moldea a los ciclistas colombianos. ¿De dónde provienen mayormente los mejores ciclistas de Colombia? Porque en realidad Nairo viene de Boyacá, Rigo y Gaviria de Antioquía. Es decir, hay distintas regiones de las que provienen los ciclistas. Sí, tres grandes cordilleras de los Andes que se dividen aquí en el país, cruzan Colombia. Y la montaña está presente en buena parte del país. Hay tres regiones, acá se llaman departamentos, que son Cundinamarca, capital Bogotá, Boyacá, capital Tunja, y Antioquia, capital Medellín. Bien, Egan es de Cundinamarca. Rigoberto es de Antioquia, Egan es de aquí de Zipaquirá, muy cerquita de Bogotá, es de Cundinamarca, Nairo es de Boyacá. Es decir, cada región tiene, no uno, ellos son los más notables, pero cada región tiene unos cuantos ciclistas para mostrar. ¿Y hay alguna de esas regiones donde el ciclismo sea más popular o es por igual de popular en todas? Yo creo que en las tres, difícilmente logre uno determinar, porque hay una afición muy, muy poderosa. O sea, basta un domingo, basta cualquier día. Yo aquí estoy en este momento para una esquina de la ciudad, donde vine a comprar algo para mi bicicleta. Y en estos minutos que hemos charlado he visto pasar fácilmente una docena de ciclistas, no deportistas, trabajadores, estudiantes, lo que sea. La gente se mueve mucho en bicicleta y los domingos mucho más. Uno viaja por Boyacá o por Antioquia, cerca de Medellín, los domingos, y las carreteras, para el que no es de aquí, es impresionante ver a miles y miles de ciclistas uno detrás del otro adueñados de la vía. Claro. Y contanos un poquito ahora, Sinar, sobre la historia de Egan Bernal. ¿Quién es este niño de la bicicleta amarilla, como le pusiste en tu perfil? El niño de la bicicleta amarilla es un jovencito de apenas 22 años que nació en este pueblo, Zipaquirá. Su padre fue ciclista aficionado en su juventud, como muchísimos colombianos. Su mamá trabajaba en cultivos de flores. Aquí en los alrededores de Bogotá, en la sabana, hay muchos cultivos de flores que se exportan cada día a Estados Unidos, a Canadá. Ella trabajaba en una de esas plantas y él desde muy chico empezó a montar bicicleta y se fue por el ciclomontañismo. Allí le fue bien, empezó a tener victorias desde muy joven. Campeón mundial junior incluso. Sí, y allí fue subcampeón y en los Panamericanos ganó medalla de bronce. Planeaba ir a los Olímpicos en 2016, pero en esa época surgió la posibilidad de irse al ciclismo de ruta. Durante la adolescencia lo apoyó mucho. Hubo dos momentos claves. Al principio tuvo un entrenador ahí en Zipaquirá, en su ciudad, pero creo que los dos momentos y las dos personas claves en su carrera fueron, primero, Pablo Masuera, un entrenador y promotor del ciclismo de montaña, que fue su mentor, su descubridor y su mecenas. Lo apoyó durante varios años, viajó con él por el país y fuera del país a estos campeonatos. Y luego Gianni Savio, un italiano que lo contrató para un equipo de ciclismo de ruta, un pequeño equipo italiano, el Androni Giocattoli. Lo firmó por 4 años, pero obviamente no pudo sostenerlo durante 4 años porque apenas a los 2 años ya el ciclismo internacional descubrió quién podía ser, sobre todo Egan Bernal, y allí hubo una puja muy fuerte que la ganó el equipo más rico del mundo, el entonces Team Sky, ahora llamado Ineos, y ellos lo compraron.
Claro. Más o menos en 2018, el año pasado, a principios del año pasado. Claro, y vos todo esto lo reseñás en tu perfil, muy recomendable para el público del New York Times, y contabas que él no partía, digamos, como favorito a ganar el Tour. El año pasado ya fue Geraint Thomas quien lo ganó de su mismo equipo, entonces el líder debía ser Geraint Thomas, pero él incluso el año pasado, trabajando para Thomas, ya había demostrado estar en un nivel muy fuerte. Pasa que tenía 2 líderes por delante de él. Sí, hubo el año pasado, que fue cuando debutó en el Tour con 21 años, hubo etapas de montaña muy dura donde él, como gregario de Froome, su líder, y gregario de Thomas, los llevó. Él fue ahí metiéndole el pecho al viento, montaña arriba, y ahí demostró que tenía unas condiciones extraordinarias. Este año Froome tuvo un accidente y no corrió el Tour. Lo corrió Geraint Thomas, el campeón vigente hasta hace unos días, y Egan iba como segundo, digamos. Claro, es decir, él tenía que su compromiso también. era trabajar para su líder. Exacto, y esta vez su líder no estuvo a la altura como sí lo estuvo él. Sí, porque como dice Rigoberto Urán, y lo puse allí en el perfil, la carretera siempre te pone en tu lugar. La carretera este año puso a Geraint Thomas en su lugar y también puso a Egan Bernal en su lugar. Llegada a la montaña, llegados los Alpes, hubo 3 etapas finales de montaña en los Alpes. Bueno, ahí se demostró que Egan era el que tenía las mejores condiciones, el que podía enfrentar la montaña y que tenía posibilidades de ganar. Y justamente en la etapa del Col de Liserán, en los Alpes, que es el paso pavimentado más alto que hay en Europa, está a casi 2.800 metros de altura, por ahí pasó en una fuga en solitario ya como líder. Claro, y bueno, también él tuvo, si se quiere, la mala suerte o la desgracia con suerte, como decimos acá, porque él estaba preparándose para correr el Giro en realidad, y tuvo un accidente que le impidió, accidente que no es la primera vez que le sucede. En el último año ya ha tenido, vos decías en ese perfil, 3 accidentes, y entonces quedó inmovilizado, no pudo competir en el Giro de Italia, y le termina saliendo bien, digamos, el destino lo termina beneficiando con esta victoria en el Tour. ¿Él se estaba preparando para ganar el Giro? Claro, él iba al Giro como capo de escuadra. Él era el líder del equipo, la apuesta del equipo del Team Ineos para el Giro de Italia, pero efectivamente en la preparación tiene un accidente y no puede correr el Giro, pero le da tiempo suficiente para recuperarse y en vez del Giro correr el Tour. No como líder, pero sí como un miembro importante del equipo. Y al no estar Geraint Thomas en condiciones de ganar el Tour, finalmente se abre la oportunidad. Esto demuestra también que hacen falta condiciones extraordinarias para ganar el Tour, hace falta un gran equipo, pero también necesitas una buena dosis de suerte. Claro, me interesa explorar un poquito el vínculo de Bernal en este último año, pero también a lo largo de su carrera, con el dolor. 3 caídas en el último año, sometido a operaciones de clavícula, nariz, pómulo, mandíbula, y bueno, esto perdió varios dientes. Ajá, esto como que de alguna manera lo prepara para encarar el sufrimiento en etapas como las de montaña, es decir, ¿pensamos que él está más capacitado para soportar el dolor tal vez que otros ciclistas? Debe estar más o menos en el mismo rango, o tal vez tenga una tolerancia un poco superior. Todos los ciclistas, incluso los aficionados, descubren pronto que es efectivamente el deporte del sufrimiento y del riesgo también, ¿no? A las caídas, las cirugías que tienes que enfrentar, la recuperación que es muy dolorosa. Creo que fue Indurain que justo después de retirarse le preguntaron cómo le iba después de haber dejado la bicicleta profesional, y dijo: fui demasiado lejos en el dolor. Claro. Y alguien me comentó que el hermano menor de Egan, que apareció allí en París durante la celebración, parece que también está pedaleando, pero Egan dice que todavía no está listo su hermano menor porque no le gusta sufrir. Claro, claro. O sea, hay que desarrollar una relación allí amorosa y enfermiza con el dolor. Claro, claro. Y también el trabajo duro obviamente es un factor clave. En este perfil, su primer entrenador decía que a los 8 años Egan llegó con esa bicicleta amarilla y era un niño normal, que no distinguía del resto. Los grandes públicos por lo general ya vemos el producto terminado del trabajo de un ciclista cuando llega, por ejemplo, a estas grandes vueltas. Pero en realidad a veces confundimos esto con el talento innato y sin embargo hay un montón de trabajo. ¿Cómo se desarrolla un ciclista a lo largo de todos esos años y por qué justamente en Colombia, digamos, qué proyecto existe para el desarrollo de estos ciclistas además de las condiciones naturales?
Acá en el altiplano ayuda mucho esto, la altura. Zipaquirá, el lugar donde Egan nació, está más o menos a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar. Es muy común, aquí hay un páramo donde yo voy los jueves o los domingos a entrenar, que está a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Para nosotros es común, para los ciclistas profesionales colombianos es común moverse a estas alturas que son ya poco naturales. Y eso da ventajas físicas cuando esos ciclistas van a Europa y corren en alturas menores. Pero hace falta luego, bueno, mucha disciplina, mucho trabajo, mucho entrenamiento. Y aunque hay equipos y hay una liga importante, sobre todo en estos 3 departamentos, en estas 3 regiones que mencioné, falta todavía en Colombia más respaldo institucional. Me da la impresión de que las instituciones deportivas no están a la altura del talento que muestran los ciclistas colombianos. Van rezagados. Y te pregunto ahora, Sinar, por la mente de Egan Bernal, por cómo es esa cabeza, cómo tiene que funcionar para conseguir el éxito. Vos en el perfil pones una frase de Matt Rendell, que es comentarista deportivo y autor de un libro, que dice que tiene hambre y madurez y no tiene miedo de ganar. ¿Cómo es esa cabeza de Egan Bernal? Yo creo que, digamos, a él no lo conozco tanto. He hablado con varias personas que están alrededor del personaje, pero creo que basta verlo y escucharlo para darse cuenta de que es un jovencito, primero muy bien educado, ¿no? Se ve que hubo ahí en la tarea de crianza, de moldear a un individuo, un trabajo muy bien hecho de sus padres, ¿no? Ve uno como educación, un joven correcto, muy contenido, muy ecuánime. Hace falta una madurez increíble y un autocontrol y una serenidad tremenda para ponerse de pie como líder en uno de los deportes más televisados del mundo, claro, frente a millones de espectadores, y hablar con esa tranquilidad y dar un pequeño discurso de gratitud en 4 idiomas distintos a los 22 años. Se necesita tener un cerebro muy bien construido y también un espíritu muy bien forjado. Claro, sin embargo, incluso con digamos, esta construcción que vos decís, el viernes Egan se quebró. Cuando quedó al final de esa etapa interrumpida como líder del Tour, se lo vio llorando frente a los micrófonos, obviamente una sensación totalmente natural viendo lo que estaba a punto de conseguir. ¿Qué pensás que está expresando ahí? Claro, porque por más serenidad que logres reunir dentro de tu cuerpo, sigue siendo casi un niño de 22 años que lleva por lo menos unos 13 o 14 años rompiéndose el alma y el cuerpo sobre una bicicleta, y a los 22 años logra la victoria deportiva más importante del mundo, la victoria deportiva más importante para este país en su disciplina, en su deporte. O sea, el tamaño de la gloria es colosal. Te hacemos las últimas, Sinar, ya para liberarte. Una que nos llega desde la audiencia, que está interesante la pregunta, que te consulta: en Colombia, ¿de qué estrato social vienen los ciclistas, por lo general? La inmensa mayoría vienen de la clase popular, de la clase trabajadora, porque como en el boxeo, difícilmente un jovencito de clase media o alta que tenga posibilidades de estudiar y de ir a la universidad y de trabajar y de ganarse la vida, digamos, con un esfuerzo y con un riesgo menor, difícilmente va a apostar por una carrera como el ciclismo. Digamos, difícilmente va a decir, bueno, yo voy a vivir de la bicicleta, porque esto es sumamente difícil. No es solamente todo el esfuerzo físico y la dedicación y la disciplina y dormir temprano, no tomar, no ir a fiestas, privarse de una cantidad de cosas comunes para los niños y los jóvenes, cosas a las que Egan no tuvo acceso porque tenía que entrenar al día siguiente, claro, sino que además las posibilidades de éxito, la probabilidad de triunfo es remota también. Aunque le inviertas toda esta disciplina y todo este esfuerzo, te puedes caer y puedes lesionarte de por vida, o sencillamente puedes no vencer
a otros centenares o miles de grandes talentos que están al lado tuyo compitiendo también. Es una cosa hasta visceral esa de saber sufrir y que tal vez las clases populares están más acostumbradas y más maduras. Vos lo citás, Matt Rendell dice en su libro que bueno, que de Colombia salen grandes ciclistas porque ya están más maduros en esa cuestión de soportar sufrimiento y de querer asumir eso, y que tal vez las clases más altas no tienen. Sí, están acostumbrados, vienen del campo. Son la inmensa mayoría de los ciclistas colombianos profesionales son o campesinos o hijos de campesinos, seguramente nietos de campesinos, han crecido en esa tierra, en las montañas, desplazándose por las montañas. ¿De qué forma? No en carro, porque no pueden pagarlo, en bicicleta. Nairo iba al colegio todos los días en bicicleta, ida y vuelta, subiendo montaña en bicicleta desde la más pequeña infancia. Esto te va preparando para, o te da en todo caso ventaja y te va metiendo en lo que va a ser el deporte. Después de la etapa del viernes, cuando esta victoria empezaba a consumarse, es decir, cuando Bernal se vistió de líder, Lance Armstrong en su podcast, el podcast tal vez más popular de ciclismo del mundo, decía, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que puede dar Bernal, porque en este Tour faltaron obviamente muchas figuras, pero él es muy joven, tiene 22 años, ha mostrado mucho talento. Yo creo, decía Armstrong, que lo que hace falta es que él pueda mantener su vida en orden, como que no se le vaya la cabeza con el éxito, y para que siga teniendo esas mismas ganas y esa misma fuerza, y que tal vez entonces tendremos por los próximos 10 años un ciclismo internacional dominado por Bernal. ¿Qué pensás vos, incluso como aficionado, como periodista que ve ciclismo? ¿Es posible esto? ¿Es posible que empiece una era Bernal? Yo creo que tiene el talento, digamos, él tiene las condiciones están dadas. Él tiene el cuerpo, tiene la cabeza, tiene el equipo, tiene muchas ventajas para influir mucho en el ciclismo de hoy y en el ciclismo de mañana. Y más que una era Bernal, que yo sin duda va a tener mucha influencia. O sea, de aquí en adelante ya nadie le quita eso. Egan Bernal está inscrito en la historia como el primer colombiano y latinoamericano que ganó el Tour de Francia. Eso genera un poder y una influencia enorme y duradera. Pero creo que más que eso puede ser el principio de una era colombiana y latinoamericana en el ciclismo internacional. O sea, esto va a estimular aún más a muchos ciclistas colombianos, adolescentes, muy jóvenes, que en este instante se están formando, lo están viendo ganar en televisión, y se está despertando en ellos algo muy, muy valioso, que es el sentido de posibilidad. Ellos saben que también pueden hacerlo. Y en esto de que empiece una era colombiana, ¿sería posible pensar en que tal vez alguna empresa colombiana invierta la cantidad de dinero que se necesita para formar un equipo 100% colombiano y no que los ciclistas colombianos estén compitiendo para equipos internacionales? Yo creo que el dinero existe. El dinero existe. Se hizo incluso en los 80, cuando este país tenía menos dinero. El dinero existe. Hay empresas de ese tamaño en Colombia. Y ahora, además, con el ingrediente de la victoria de Egan, el ciclismo se vuelve aún más atractivo y taquillero y sexy en Colombia. Yo estoy casi seguro de que en cualquier momento puede producirse una movida así, que permita la construcción, la reunión de talentos en Colombia y podamos ver pronto un nuevo equipo colombiano compitiendo en el World Tour. Déjame decirte que si ese equipo se forma, yo me pongo la camiseta. Yo también, porque va a ser tremendo. Una frase de Anquetil, el ciclista francés que vio debutar a los colombianos en el 83, el primer equipo de ciclistas colombianos aficionados que corrió el Tour. Y Anquetil, que sabía mucho de ciclismo, que ganó 5 veces el Tour, después de verlos en la montaña, dijo: si vuelven serán terribles. Y efectivamente volvieron. ¿Y cómo volvieron? Muchísimas gracias, Einar Alvarado, por este rato, por haber charlado con nosotros en vivo desde Bogotá. Estás haciendo un mandado de ciclismo, nos dijiste, así que te dejamos seguir con tus vueltas y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer siempre hablar de este deporte apasionante. Abrazo.